personas, aunque todos estamos en Dios, no le conocen, no le perciben, no reconocen que existen porque están en Dios. Los que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, lo conocemos, lo amamos. Y no solo nos da la existencia, sino tenemos esa comunión maravillosa, personal, íntima con Él. Vamos a ir cerrando este asunto de la magia en el mundo cristiano, la magia cristiana, las limpias cristianas, la magia blanca cristiana. Vamos a ir dejando eso de lado, como lo hemos visto en Hechos 19. Vamos a leer Hechos 19, del 19 al 41. Si alguien a la distancia sí se creyó que vamos a llevar su oración al muro de los lamentos, pues escuche el contexto. No sea que después corte a alguien ese pedacito y lo ponga en un video y diga, mira lo que se predica por este falso predicador, ¿no? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Vamos a dejar ahí la lectura. Regresamos entonces al primer verso, donde la gente renuncia a la magia, y lo que ha sido triste es que en el ámbito cristiano de las últimas décadas se ha incrementado la mezcla de magia con cristianismo. Ha habido en distintas épocas, ¿no? Pero esta es una época de esas en que es mayor. Hemos titulado a nuestra plática Paganismo y superstición, sed de poder. Hay una sed de poder en quien busca la magia, los poderes, ser reconocido, ser grande. Incluso uno de los legendarios magos en el esoterismo se llama Hermes Trimegisto, que quiere decir Trimegisto 3 veces grande, ¿no? El deseo de ser grande es orgullo, sed de poder. Algunas expresiones mágicas son algunas como estas. La oración es poderosa. Se me quedan viendo, ¿no? O sea, pues ¿qué no es poderosa? No. ¿Quién es el poderoso? La oración no es poderosa. Es sutil el cambio de acento, ¿no? De dejar de ver el poder en Dios a verlo en cualquier otra cosa, incluida la oración. Si la oración es un diálogo con Dios, sería como
cosificarlo, ¿no? Decir que ese diálogo es poderoso. Es como si yo digo, bueno, cuando platico con tal persona, yo la manipulo y hace lo que quiere. El diálogo es poderoso. Sí, pero no se trata de eso. Se trata de hablar con Dios y se trata sobre todo de conocer su voluntad y de dejar que Él obre como Él quiere obrar. Entonces, es incorrecto decir la oración es poderosa. También esto de que la fe es energía. Tú ten fe porque la fe es como una fuerza, es una energía, la fe lo puede todo. Esa es otra vez magia. Otra vez es cosificar, ¿no? Volver a la fe una cosa. La fe no es más que aceptar aquello que Dios me regala. De ahí viene la palabra confianza, que quiere decir con fe, ¿no? ¿Y qué entendemos por confianza? Pues estar reposados, creyendo en alguien, en sus palabras, en su cariño, en su ayuda. Entonces, la fe no es ninguna energía, porque entonces estaríamos suponiendo que además de Dios hay energías, hay poderes, hay fuerzas, hay vibras, ¿no? La fe no es ninguna energía. Otra frase por ahí muy parecida, la fe es la llave de los milagros. De esos saluditos que mandan por las mañanas, ¿no? Tienes problemas, tienes fe, está muy bien, porque la fe es la llave de los milagros. O sea, ¿cómo hacemos para que los milagros de la Biblia, los milagros de Dios, sean reales en nuestra vida? Pues a través de la fe. ¿Así es? ¿Esa sí es correcta? Miren, los milagros son intervenciones de Dios cuando Dios se manifiesta. Para que algo sea milagro, tiene que revelar a Dios. Si no revela a Dios, no es un milagro. Eso nos va a ayudar a distinguir milagros falsos, fraudes y demás, ¿no? Algo que revela a Dios es un milagro. ¿Y cuando Dios tiene a bien revelarse? Pues cuando Él quiere, ¿no? No es que yo voy a forzarlo a través de la fe, porque otra vez estamos pensando que la fe es una especie de poder para que algo pase. No es que yo tengo fe y entonces como tengo fe, la cosa pasa. ¿En qué momento tiene que actuar la fe? La fe viene como consecuencia de algo que está primero. Que el Espíritu Santo me indique que Dios quiere hacer un milagro. ¿Sí? O sea, no es la fe. Es el poder y la voluntad de Dios que a través del Espíritu Santo me dicen que yo acepte esa bendición. Esa sí es la fe. Pero la fe sola no me hace que pase, no logra que suceda ningún milagro. Si Moisés se hubiese parado frente al mar con su vara y hubiera dicho, tengo fe, la fe es poderosa, ahí se queda toda la noche y no pasa nada. Primero Dios le dijo, Moisés, levanta tu vara. Y Moisés tal vez ha de haber dicho, ¿para qué? ¿No? No entiendo para qué. Los soldados están atrás de nosotros, la gente está en gran peligro y Dios quiere que me pare ahí levantando la vara. Bueno, cuando el Espíritu Santo dice, entonces, aunque no entendamos, hay que hacer, hay que creer. Pero si no tenemos una indicación clara del Espíritu, la fe sola no es llave de nada. Otra magia, bueno, con esa empecé, ¿verdad? Llevar las oraciones al monte Sinaí, al muro de los lamentos, o a ver a dónde, ¿no? O traer algo, traer poquito de agua del Jordán. ¿Cuántos quieren un frasquito? Traernos un poquito de aceite de oliva del huerto de Getsemaní. Alguna vez me regalaron una cajita con un poco de arena, supuestamente de Palestina, un poco de aceite y un poco de agua del Jordán. Por ahí la ponemos en las exposiciones como una curiosidad, pero no crean que tiene poder.
También estaba viendo algunos, incluso desde púlpitos, han llegado a decir que Jesús hacía milagros porque él había desarrollado los poderes extrasensoriales. ¿Sí? Esta idea, que es muy común, la gente cree que todos tenemos poderes de los que no nos hemos hecho conscientes, que no hemos desarrollado, pero que los tenemos. Que algunos tienen más conciencia, más luz y pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces hay frases como, no usamos ni el 10% de nuestro cerebro. ¿Saben quién dice eso? No los científicos, los esotéricos que quieren convencerte de que hay otra gran parte de tu cerebro donde puedes desarrollar la hipnosis, el poder mover cosas a distancia, la telequinesis, la telepatía, los viajes astrales, manejo de energía, etc. Entonces, eso se llaman poderes extrasensoriales. Y entonces cuando alguien dice, es que Jesús tenía poderes extrasensoriales, ¿no? Para explicar por qué Jesús hacía milagros. Claro, hay un error también en ese tema, que es pensar que Jesús hacía poderes por su divinidad. Las dos cosas son un error por diferentes razones. Primera, porque pensar que Jesús tenía poderes extrasensoriales es suponer que el hombre puede ir evolucionando para seguirse convirtiendo en divino. Y ahí estamos negando que hay una distancia, una diferencia infinita entre Dios y la criatura, de la que hablamos el domingo pasado, ¿no? Entonces, no es que Jesús o cualquiera de nosotros va a desarrollar poderes extrasensoriales y entonces ya va a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Los mismos milagros que son dones del Espíritu Santo los opera, dice Corintios, el Espíritu Santo como Él quiere. No es que yo digo que tengo el don de discernimiento, por ejemplo, o de profecía, y ahorita cierro los ojos, estiro la mano como si fuera una antenita, y digo, Dios me está mostrando que aquí hay una hermana, y paz, ¿no? Y pues a alguien le voy a atinar, a una hermana que le ha dolido mucho la cabeza en estos días. Seguro que una hermana va a decir, a mí, pastor, Dios se lo reveló, ¿no? Ese es el error de los poderes extrasensoriales. El otro error de ver que Jesús hace milagros solo como Dios es ignorar su humanidad, ignorar que fue Dios y hombre. Pero bueno, ya sabemos que Jesús no dejó de ser Dios, pero que en tanto que se limitó a lo humano en este mundo, lo que hizo fue por el Espíritu Santo. Por eso fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán. También otra que parece no tener nada que ver, pero que al final es una sed de poder, es la doctrina de todos aquellos que hablan de la cultura del reino. No sé si por ahí ustedes se han encontrado a alguien que actúa con mucha grandeza, con aparente seguridad y dice, no, es que tú debes de tener cultura del reino, los valores del reino. A ver, ¿cuál es la cultura del reino de Dios? Debes de tener mentalidad de gobierno, ¿no? Y entonces, como diciendo, pues tú, pobrecito, vives como sirviente, ¿verdad? Debes de tener mentalidad de gobierno. Y muy relacionado con eso es la idea de que si Dios es todopoderoso, dueño del oro y de la plata, entonces también quiere que nosotros seamos muy ricos. A fin de cuentas, nuestro papá, que es Dios, ¿no es muy rico? Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Pues muy ricos, ¿no? Esto se llama dominionismo, o sea, la doctrina de que los cristianos deben dominar el mundo, deben dominarlo todo. Se entiende también como la doctrina de el reino ahora. ¿Por qué estar esperando el reino de Dios cuando venga el apocalipsis, la tribulación, cuando Jesucristo regrese? Hay una predicadora que dice muchas falsas profecías y que últimamente ha estado enseñando que Jesucristo no va a venir, que Jesucristo ya está aquí y el reino es ahora y nosotros debemos
de tomar el reino y de redimir el mundo. Otros, más teológicos, le llaman el mandato cultural, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, Dios quiere que la iglesia tome las distintas esferas soberanas, los 7 montes, que dominemos la economía, la política, la educación, la familia, el gobierno, la recreación, el cine, todo, ¿no? La iglesia debe dominarlo todo. Esto también es una sed de poder que olvida que por ahora, mientras Jesucristo no regrese, nosotros estamos identificados con la teología de la cruz. Ahora nosotros estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, a estar crucificados con Cristo, a aceptar que el mundo nos rechace, nos persiga o incluso nos mate, y nosotros hemos seguido el camino de Jesús, que es el camino de la mansedumbre, de la humildad, de la pobreza. Y entonces alguien que piensa con las teorías dominionistas va a decir que eso es un sermón de fracaso. ¿Cómo Dios va a querer que tú seas manso, pobre, que estés cargando la cruz? Eres un fracasado. Pero si leemos el Nuevo Testamento, así vivió Jesús y así vivieron los apóstoles. Es hasta que el Señor regrese que el Padre le entregará el reino de todas las cosas y a nosotros con Él, porque somos coherederos con Cristo. ¿Por qué quisiésemos nosotros anhelar el reino ahora? Piense en alguien que ahora quiere ser rico, poderoso, líder, exitoso y todo, gobernante y todo. ¿Será una raíz de humildad y mansedumbre o una raíz de orgullo, de codicia? Bueno, hay muchos milagros falsos. Hay mucha gente que a la manera de los ilusionistas, muchos predicadores que a la manera de los ilusionistas hacen creer a la gente que han hecho milagros. Algunos de ellos predican que Dios nunca dirá que no. Si tú sigues las leyes que Dios ha dicho, las promesas que Dios ha dicho, lo que está escrito, entonces Dios no puede decir que no. Ahí estamos sometiendo a Dios a unas supuestas leyes, ¿no? Dejando otra vez algo que es muy importante y que está por sobre todo, la soberanía de Dios. Otra manera de olvidar la soberanía de Dios y muy relacionada es hablar de promesas, yo diría de manera incondicional. Desde los que insisten es que la Biblia tiene más de 3,000 promesas y hasta pues te venden una Biblia con las promesas en colores, ¿no? Para que tú nada más te la encuentres y reclames tu promesa, ¿no? O tal vez te las vendan en tarjetitas o no sé cómo, pero... Y vuelvo al asunto de los famosos saludos que tanto mandan por redes sociales, ¿no? Que Dios bendiga tu día, que todo te salga muy bien, que todo sea prosperidad. ¿Por qué? ¿En qué te basas? O hasta versículos fuera de contexto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se lo mandan hasta los no cristianos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche, o cualquiera de esas, y se la mandan indiscriminadamente a todos, como para que todos digan, no, sí, ya. Dios no es un amuleto, no es una medallita, no es un escapulario, no es una fórmula, no es el genio de la lámpara maravillosa para que todo me salga bien. Las promesas de Dios son condicionales, no me malentienda. No son condicionales en el sentido de que si me porto bien me bendice y si me porto mal me castiga. No es así, porque el amor de Dios, su salvación, las bendiciones de Dios son por gracia y la gracia es inmerecida. Pero ¿a qué le estoy llamando entonces condición? Al hecho de que nosotros tengamos una fe que se apropia de ello, pero fíjese en qué sentido. Una fe que está en la voluntad de Dios. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero ahí está la condición. Entonces yo digo, Señor, aquí me encontré una promesa que tú me vas a dar riqueza. Así que te pido que me des mi carro deportivo último modelo. Y no me puedes decir que no, porque aquí está escrito. Y me lo tienes que dar. Y yo reclamo esa promesa. ¿Qué está fallando ahí? Pues que desde la perspectiva divina, Dios diría, mira, tú no necesitas un carro último modelo. Es más, si yo te diera un carro último modelo, te haría un daño. Para empezar, dejarías de ir al culto el domingo y te irías a Acapulquito. Y te perderías, ¿no? Más de lo que estás, ¿verdad? Tú no necesitas un carro último modelo, ¿sabes? Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Y entonces cuando nosotros estamos predicando y saludando y comunicando que Dios te bendiga, que Dios te dé todo, que Dios te cuide, no estamos considerando lo que Dios considera. ¿Cuál es la circunstancia? Circunstancia viene del latín, lo que te rodea, ¿no? Lo que está a tu alrededor, en todos sentidos, en todas las dimensiones. ¿Cuál es tu circunstancia? Dios te tiene que bendecir con aquello que es mejor para ti, no con lo que tú crees que es mejor para ti. Porque lo que yo creo que es mejor para mí, seguramente Dios dice, pues eso no es lo mejor para ti. Los que tienen hijos o tenemos hijos, pues lo sabemos, ¿no? A lo mejor el hijo dice, pues es que yo solo quiero comer helado. Ay, sí, hijito, yo te quiero mucho, te consiento. Sí, además, me tienes que comprar mi helado porque tú dijiste que me quieres y ahora me compras mi helado. Y entonces el hijo se la pasa comiendo helado. ¿Eso es lo que le conviene al hijo? ¿Eso es lo que necesita? ¿Eso es lo que debería hacer la mamá o el papá? A lo mejor el hijo necesita un bistec o un barazo, ¿no? O las dos. O sea, Dios sabe lo que realmente necesitamos, lo que es mejor para nosotros, cuál es el tiempo que Él tiene para ciertas cosas en nuestra vida. Por eso dice Romanos 8:26, no sabemos pedir como conviene. Nosotros pedimos y pedimos, pero no sabemos pedir como conviene. Pero Dios, que sí sabe, nos va a bendecir con aquello que nosotros necesitamos. Más allá de toda necesidad económica, laboral, familiar, o incluso de cosas superfluas como el carro último modelo. Nuestras auténticas necesidades, las más profundas y las más importantes, son espirituales y son prioritarias. Antes de que Dios me resuelva el problema económico, me tendrá que resolver el problema de mi relación espiritual, ¿no? En muchísimos sentidos, a lo mejor yo le estoy pidiendo a Dios que me sane de la diabetes, ¿no? Pero como todo lo que no debo. Entonces, ¿qué me está faltando? Dominio propio. Dios me quiere bendecir, ¿cómo? ¿Qué es más importante? ¿Que me controle el azúcar Dios o que yo tenga dominio propio por su Espíritu Santo? Pues que tenga dominio propio, porque eso me hace crecer como persona en la meta que tengo de llegar a ser a la estatura de Cristo. Entonces no podemos pedirle a Dios así indiscriminadamente cuidado, salud, prosperidad, sin considerar el arrepentimiento y por tanto cuál es la verdadera necesidad de la persona. En muchos lugares, la iglesia más grande de Estados Unidos, muchas iglesias aquí de prosperidad y milagros, nunca predican arrepentimiento. Hace muchísimos años me metí yo a una iglesia que se llama, de cuyo nombre no quiero acordarme. Dije, voy a ver de qué se trata. Toda la reunión hablaron de que Dios quiere solucionar nuestros problemas y recogieron como 3 o 4 ofrendas.
Jamás, jamás hablaron de confesar los pecados, de arrepentirnos, de cambiar nuestras vidas. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios nos va a resolver problemas. Dije hace rato que Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Y otras veces les he dicho una frase que puede sonar escandalosa. Dios no está interesado en resolver mis problemas. Dios está interesado en que yo tenga una relación con Él, en que yo crezca, en que yo sea transformado. Cuando yo sea transformado, con problemas y sin problemas, yo voy a estar bien, ¿no? Cuando yo tenga la fe, la paz, la alegría, el amor de Dios, puedo tener problemas o no tener problemas y yo voy a estar muy bien, porque tengo lo importante. Lo importante no es el dinero. Lo importante no es que todo a mi alrededor me está saliendo bien, que toda la gente me ve muy simpático, que ya me ascendieron en el trabajo y que ya tengo un buen sueldo. Nada de eso es importante. En una época de tremendo materialismo, utilitarismo, deseo de ganancia, para la gente lo único importante es lo económico, es tener. Y así la gente se comporta, ¿no? Tal vez, pues si te ven así como vestido como gente no muy rica, pues no te van a hacer caso. Si te ven llegar en metro o en una carcachita, no te van a hacer caso. Si vienen a esta iglesia van a decir, uy, qué colonia, qué casa, qué pastor tan mal vestido, ¿no? Porque para ellos lo importante es el dinero, la riqueza, la sociedad. Pero no, hermano, para Dios lo importante es que estemos en comunión con Él, que experimentemos su amor, que estemos siendo transformados, que tengamos el gran tesoro de la verdadera paz, el gozo, el amor que transforma nuestras vidas. Así que, pues, volvamos al verso 19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Y para cerrar este asunto de la magia, no quemaron los libros, estos creyentes nuevos, no quemaron los libros porque los objetos tengan poder. A ver si me explico. Antes de ser cristianos, ellos cargaban esos Ephesia Grammata, ¿se acuerdan? Pequeños documentos, papiros, pergaminitos, pedazos de cuero, con las fórmulas mágicas. Y entonces ellos pensaban que eso tenía poder. Estaba viendo unos videos de pastores que están remojando paños en aceite y los están vendiendo. Porque como dice que llevaban los paños de Pablo y la gente sanaba, pues ahora ya. Uno de los nuevos negocios es vender paños del predicador ungido, ¿no? No es que estos creyentes pensasen que los objetos tienen poder, en este caso, negativo. Los paños que yo les voy a vender tienen poder positivo. Pero estos libros de magia tenían poder negativo, ¿no? Esto del poder negativo también, pues es igual de supersticioso que el poder bueno. ¿Cuál es el poder bueno? Pues ya lo hemos mencionado. Se lleve su frasquito de aceite, su pañuelo ungido, su escoba bendecida para sacar las malas vibras de su casa, ¿no? El agua bendita, lo que sea. Pero también al revés, el cristiano piensa que hay cosas que sí contienen demonios y ya vimos que eso es falso, que eso es falso. No sé si ayer, antier, es día que la gente lleva a sus mascotas a la iglesia para que las bendigan. ¿Eh? No, acaba de pasar. El viernes llevaron a bendecir sus mascotas. Se me pasó el día. Acuérdense que nada de eso funciona. No tiene sentido. Pero tampoco suponer que las cosas que se han usado para brujería tienen poder, o que las imágenes tienen poder, o que tienen demonios.
Conozco cristianos que por ahí tienen alguna Biblia que tenía alguna imagen y ya se la arrancaron. Pusieron ahí a arrancar hojas de la Biblia porque traía la imagen de no sé quién. No se preocupen, hermanos. ¿Saben por qué quemaron los libros? No porque los libros tuvieran poder, sino como una forma de confirmar su renuncia a creer de esa manera. La magia no es verdadera, no funciona. No nos hagamos cristianos y sigamos pensando mágicamente. Tenemos que entender que la magia es aire, es nada. Por eso cuando nos hacemos cristianos renunciamos a ella, precisamente porque era un engaño, porque no existe. No porque ahora le vamos a poner versículos, vocabulario cristiano, a los mismos pensamientos mágicos. Bueno, entonces ellos renunciaron a esa actitud de superstición y al concepto de suponer que hay poderes espirituales que no son Dios. En el verso anterior, el 18, dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aunque el 18 está antes, pero quiero regresar ahora. ¿Por qué los pecados se tienen que confesar? Primero ¿por qué lo pregunto? Porque si Dios lo sabe todo, ¿Dios sabe el pecado que cometió usted ayer? Pues ¿para qué se lo dice si Dios ya sabe? Es más, Dios lo estaba viendo, ¿no? Bueno, porque confesar es reconocer la gravedad de algo. Dios estaba viendo cuando yo dije ese chisme. Nada más que yo no he reconocido que es chisme. Yo se lo dije para que orara, ¿no? Pero no es chisme. Entonces, Dios que sí vio que en mi corazón era un chisme, necesito yo reconocer y decir con Dios lo mismo, es chisme, ¿no? Y así muchos pecados que cometemos, decimos que no son pecados. Pero los pecados no se tienen que confesar sacramentalmente. O sea, lo que dice aquí el verso 18, no es que ya existía la confesión auricular, que en realidad se desarrolló en la Edad Media. No vayan a pensar que desde ese entonces la gente llegaba con Pablo, que se metía al confesionario y le decía sus pecados, ¿no? No es una confesión sacramental, es decir, no porque yo me confieso, alguien me los perdona a la manera de quien administra un sacramento, sino es una confesión que implica el reconocimiento abierto en humildad de cuál fue mi falla, de cuál es mi problema. Y esto se podía hacer, como lo dice también Santiago, confesaos vuestras faltas unos a otros, es decir, con cualquier hermano, con cualquier hermana, que no tenga el mismo pecado, porque si no, nos hacemos amigos, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, es decir, reconocerlos como pecados para ayudarnos en superar esas tentaciones. El pecado, pues reconociendo el pecado, el arrepentimiento, la responsabilidad, sobre todo confesar el pecado implica que reconozco mi única y exclusiva responsabilidad. Cuando alguien comparte la culpa, cuando alguien comparte la responsabilidad, ¿ustedes se acuerdan de pasajes tan conocidos como le dice Dios al hombre, ¿comiste del árbol del que yo te mandé que no comieras? No, sí, pero tú me diste a esa mujer. Así que la culpa es tuya y de esa mujer, ¿verdad? Y luego a la mujer, ¿por qué le diste a tu marido? Pues la serpiente, ¿no? O sea, otra vez echa la culpa. Y a la serpiente, pues voltea, ya no hay nadie, ¿no? Pero echar culpas, ¿a quién le echamos culpas? Bueno,
a la ley. No es que yo nací con una naturaleza pecaminosa, es la ley del pecado, es mi naturaleza. No es que a mí me hicieron hechicería. ¿Sí? Es que, ¿por qué tal persona actuará así? Yo creo que le están dando algo en la comida, porque tiene una vecina. ¿Sí? Le echamos la culpa a los demonios, ¿no? Pues sí, hermano, sí he querido, pero es que tengo un demonio de mentira y pues, aunque yo no quiera, ya se me salió la mentira. El destino, es que así Dios quiere. Todo está en su soberanía, ¿no? Entonces, así me predestinó Dios. Cada vez que no reconocemos nuestra culpa, vamos a buscar una razón de por qué pecamos. Por eso es importante confesar los pecados. Como ven ustedes, hay en Éfeso una especie de avivamiento tremendo. La gente convirtiéndose, arrepintiéndose de la magia. El avivamiento comienza precisamente por la convicción de pecado y la confesión del pecado. Cuando invitamos a la reunión de oración de cada mes para buscar la llenura del Espíritu Santo, esa es una de las razones principales para dedicarnos un tiempo a la oración. Que estando en oración, el Espíritu Santo nos revele qué está estorbando en mí ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no me llena? La razón no es porque Dios no ha querido, porque el Espíritu Santo vive en mí desde el día en que creí, pero lo tengo ahí confinado. ¿Por qué no me llena? ¿Por qué no me gobierna por completo? La única razón es que hay algo en mí que le estorba. Pero ese algo en mí que le estorba es siempre un pecado. No hay otra cosa que le estorbe, solamente el pecado. La oración por avivamiento, por llenura del Espíritu, siempre tiene entre una de sus primeras funciones estar atento a que el Espíritu Santo nos indique, nos recuerde, nos revele nuestros pecados. Y eso es algo que debe venir solo del Espíritu Santo. De lo contrario, caemos en manipulación. Hay iglesias que se han metido en prácticas que le llaman el encuentro, o le pueden llamar de otra manera, pero el punto es que te llevan 2, 3 días a estarte leyendo puros versículos de condenación y de pecado hasta que tú te sientas terriblemente pecador y es más, reconozcas que ni siquiera eras cristiano. Y entonces pues termines con un lavado de cerebro, con una personalidad quebrantada, pensando que si no estás con esas personas, no estás bien y no te vas a salvar. No es así. Tampoco es eso que ya mencioné hace como 2 domingos, ¿no? Vamos a hacerte que recuerdes desde que estabas en el vientre de tu mamá y todos los traumas que tienes para ver qué demonios se te metieron, qué raíces de amargura, qué maldiciones. Todo eso es falso. Hay alguien que nos redarguye de pecado y es el Espíritu Santo. Claro, leyendo su palabra, escuchando su palabra, pero a fin de cuentas que sea una tarea del Espíritu Santo. No que otra persona te esté insistiendo hasta que te sientas terriblemente pecador. Cuando es así, hay 2 formas de reconocernos pecadores. Una que nos lleva a sentirnos más condenados, más aplastados, y otra que nos lleva a volver a Dios. Pablo lo menciona en la segunda carta a los Corintios. Hay un arrepentimiento para condenación y hay un arrepentimiento para vida eterna. Cuando yo reconozco que hice mal y alguna persona o el diablo me insisten en lo mal que hice, diablo quiere decir acusador, ¿no? Y entonces yo me dejo aplastar y digo, no, sí hice cosas terribles, Dios ya no me va a perdonar, o quién sabe si me perdone, quién sabe cuándo me perdone, no soy digno, por eso luego ni le pido nada, porque yo sé que ni me va a dar. Esa es condenación, ese es espíritu de condenación. Cuando reconocemos nuestro pecado, no lo estamos haciendo menos, no le estamos echando la culpa a nadie, lo reconocemos en toda su gravedad, pero al mismo tiempo reconocemos
que Jesucristo nos ha perdonado, el arrepentimiento se vuelve gozoso. O sea, qué alegría saberme perdonado, saber que Dios me acepta. Cuando la parábola del hijo pródigo, yo la he imaginado muchas veces, ¿no? He predicado de ella y he pensado en ella muchas veces. Yo creo que en ciertos momentos, cuando estaba ahí el joven tirado en el lodo entre los puerquitos que huelen muy rico, y estaba allí todo fracasado y terriblemente lastimado, pues se sentía mal. Pero lo que en este momento quiero pensar es cuando reflexiona y dice, voy a ir a mi casa, voy a buscar a mi padre. Y se levanta y da el primer paso, ¿cómo se sentirá? Pues contento, ¿no? Al fin despertó, al fin volvió en sí, cuando se preguntó, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y tomó la decisión y dio el primer paso para regresar hacia su casa. El arrepentimiento es acompañado del gozo de saber que regreso, que me reconcilio, que Dios me acepta, que Dios me perdona. Sí reconozca sus pecados y confiese sus pecados, pero nunca con una actitud de condenación. Dice la primera carta de Juan, les escribo esto, hijitos, para que no pequen, pero si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Quiere decir, nunca nos va a rechazar, nunca nos va a abandonar. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este avivamiento, donde, como en todo auténtico avivamiento, la gente, por motu propio, espontáneamente, decide pedir perdón, confesar, el Espíritu se manifiesta, ¿no? Si ahorita quisiéramos fabricar eso, ¿no? Si yo dije, a ver, Sarita, pídele perdón a tal porque lo regañaste en el coro. ¿Eso qué es real? No va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. Porque entonces el otro va a decir, sí, cierto, tú me hiciste y me dijiste. No, sí, pero es que tú. No, y entonces ya. Eso no funciona. Es cuando el Espíritu Santo lo hace. Y la persona va con el otro y le dice, perdona, ¿no? Y el Espíritu hace el milagro. Y entonces Pablo piensa que es momento de ir como apóstol que es, como enviado, como misionero itinerante, tiene que ir a otro lado. Y entonces dice el verso 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Es decir, que Pablo dice, voy a Jerusalén a visitar a la iglesia, que fue la primera iglesia, ¿no? Allí empezó la iglesia. Pero antes de ir a Jerusalén o de camino a Jerusalén, voy a visitar los lugares donde hemos levantado iglesias. ¿Se acuerdan? De Macedonia y Acaya, Tesalónica, Berea, Filipos, etc. ¿Sí? Y luego va a llegar a Jerusalén y de ahí quiere ir a Roma. La iglesia no comenzó en Roma. A veces la gente piensa que el cristianismo empezó en Roma. Seguramente Jesucristo fundó la iglesia en Roma. Roma fue un imperio pagano todavía durante otros 300 años, que persiguió a los cristianos por más de 200 años. O sea, Roma no tenía nada de cristiana. Ni Jesús estuvo nunca en Roma, ni siquiera Pedro, ¿no? Pablo tiene la intención de ir a Roma por una razón estratégica. Roma es la capital del imperio. Si personas con influencia en el imperio se convierten a Cristo, el evangelio puede distribuirse, difundirse desde allí, ¿no? Esa es la razón por la que Pablo quiere ir a Roma.
Adelantándonos mucho, efectivamente, veremos que llegó a Roma, aunque llegó en condición de preso, y su deseo de predicar en Roma, incluso su deseo de predicarle al mismo emperador, terminó con su martirio. Para preparar la visita a Macedonia, allá en Tesalónica y todo eso, mandó a Timoteo y a Erasto a que prepararan todo lo necesario para que Pablo llegara después de visita. Cuando estos dos discípulos, Timoteo y Erasto, se fueron, empezó un gran problema ahí en la ciudad de Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, ¿no? El camino. Así le llamaban, todavía no se les llama, o apenas se les empieza a llamar cristianos a los cristianos, ¿verdad? La forma en que muchos les denominaban a toda esa creencia en el Mesías era el camino. ¿Por qué será? Yo creo que Juan 14:6 nos da la clave. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Seguramente los apóstoles, los discípulos, predicaban mucho acerca de que Jesús era el camino, a tal grado que el primer apodo para los discípulos de Jesús fue los del camino. El primer nombre para el cristianismo no fue cristianismo, sino el camino, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué decir eso? Que se predicaba mucho acerca de Jesucristo como el camino. La palabra Torá, que quiere decir instrucción precisamente para andar correctamente por el camino, apunta hacia Jesús. Jesús no es como la Torá, me va a enseñar cómo andar en el camino. Jesús es el camino. Los profetas anunciaron y señalaron el camino, pero Jesús es el camino. Y entonces la gente empezó a protestar precisamente por una combinación de superstición con deseo de enriquecimiento. Esta sed de poder de la que hablamos en el título. Un platero llamado Demetrio hacía templecillos de la diosa Diana. Digamos, como en el ámbito turístico, usted va de paseo y quiere comprar un detallito del lugar donde fue y ya se trae una torrecita Eiffel o una estatua de la Libertad. Bueno, este señor vendía templecitos de la diosa Diana, ¿sí? Un negociante de imágenes que prepara una confabulación de todos los que trabajan en la venta de estos fetiches, que hoy son una realidad en nuestro país, o pues yo diría que en todo el mundo. Si ustedes van por acá cerquita del Metro Hidalgo, hay una iglesia que está por fuera llena de puestos con medallitas, imágenes, estampitas, palmitas y un montón de cosas. Oraciones poderosas. Esas sí son poderosas, ¿verdad? Y por todos lados, hay tiendas especializadas en imágenes de la Santa Muerte o algo así. En esta colonia han levantado muchísimos altares y en algunos ya hasta tomaron la banqueta y le pusieron ahí mampostería para que nadie pase, porque ya es como un templo, en la calle. Y otras 3 cuadritas para allá está una plaza comercial que tiene toda una sección muy grande de esoterismo. Son 50, 100 puestos, tiendas, de todo lo que es esoterismo, pero está verdaderamente surtido. Hay de todo. Es un gran negocio. Eso es un gran negocio, desde el mercado de Sonora hasta Plaza de las Estrellas, ¿no? Bueno, algo así. Se juntaron entonces y dijeron en el 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio,
Dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, la predicación de Pablo, la predicación cristiana, había crecido tanto que ya era un asunto famoso. Que Pablo o el cristianismo estaban en contra, no sé si es correcto decirlo así, más bien revelaban, más que estar en contra, revelaban que todo aquello que no es Dios no tiene poder. Ahora que estoy hablando de la venta de imágenes tan tangibles, objetos, también hay una serie de cosas que a la gente le dan ilusión, esperanza, alegría, entre comillas, y que dejan mucho dinero, como los deportes, el fútbol, las apuestas, el box, las casas de juego, ¿no? O sea, formas en que se manipula a la gente, ofreciéndole que eso la va a hacer feliz y que son grandes negocios. Hay muchas, es decir, son como ídolos, pero no tan concretos como una estatuilla, sino pensamientos, formas de vivir, productos o personajes, ¿no? Por ahí un futbolista llegó a ser gobernador, propuesto por un partido cristiano, ¿no? O sea, la gente toma como modelos a esos personajes. Alguna cantante que no canta, que no tiene cultura, algún boxeador, algún narcotraficante, ¿no? Para la gente es su modelo. O algún predicador. Pues sí, también hay que decirlo, ¿no? Que no está predicando a Jesucristo, porque cuando predicamos tenemos que señalar el camino, es decir, Jesucristo, no a nosotros mismos, ¿no? Cualquier predicador que se precie de grande y haga que la gente al final lo mire a él, pues se convirtió en un ídolo. Tengamos mucho cuidado con eso, porque la verdad está de moda, ¿no? O sea, si creemos en Cristo, pero el apóstol fulano es el apóstol fulano, es el bueno, ese es al que Dios le habla. Nosotros estamos bajo su cobertura para poder ser bendecidos. ¿Eso qué es? Idolatría, ¿no? Eso es idolatría. Hay muchas formas de idolatría. Entonces estas personas están en contra de lo que predica Pablo, y entonces dice el verso 27, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hacía varios siglos que la diosa Diana era venerada. Con sus diferentes nombres, su nombre griego más conocido es Artemisa, diosa virgen, ojo, era la virgen, diosa de la casa, de los partos, de la fertilidad, de los animales y de la luna. Por eso en muchas de sus esculturas e imágenes aparece con la luna. Es una diosa un poco contradictoria, ¿no? Diosa de los animales y de la casa, pues pobres animales, mejor pónganos otra diosa, ¿no? O la diosa virgen y diosa de la fertilidad, pues si es virgen, ¿cómo va a ser diosa de la fertilidad? Pero lo que pasa es que muchas figuras idolátricas se fundían en las creencias, ¿no? Pues esta diosa, supuestamente gemela del dios Apolos, una de las 12 dioses del Olimpo, era muy venerada. Su templo, lo dicen historiadores, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuáles son las cosas que en distintas tierras hemos visto más grandiosas? Pues los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, pero la
más maravillosa de las 7 maravillas, el templo de la diosa Diana, que se contemplaba desde el mar para llegar a Éfeso. ¿No estuvieron en Éfeso, Alex? ¿No? Ok. Bueno, ese templo dedicado a ella, pues con diferentes nombres, a veces en Egipto era Isis, que era la Virgen con el niño. Cibeles o Diana entre los latinos. Heródoto, el historiador, dice, por ejemplo, que en una ocasión del templo hacia la ciudad se trazó una cuerda de 1,25 kilómetros de largo para que de esa manera la ciudad fuera dedicada a la diosa Artemisa y así los pudiera salvar en una guerra contra los lidios. De todas maneras la perdieron, ¿no? Ese es el problema de la superstición. Pensar que con ciertas cosas, objetos, oraciones, templos, Dios nos va a salvar. Los mismos judíos pensaron que por tener el templo en Jerusalén, los babilonios no iban a poder con ellos. Bueno, este templo, que se conoce también como el Artemision, se tardó en construirse 120 años. Díganme si era grandioso o no. Pues era el doble de grande que cualquier otro templo, incluso de los templos de Atenas. Tenía 127 columnas alrededor, 127 columnas de 18 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Tenía unos bloques en el frontispicio de 24 toneladas de peso. De tal manera que cuando pasó el tiempo la gente no se explicaba cómo habían logrado construir algo tan difícil, tan pesado, y se atribuía la construcción del templo a la propia diosa Diana. Además, ahí se guardaba un meteorito que cayó allí o en algún otro lugar y que se guardaba ahí como una piedra santa, una piedra celestial, ¿sí? Y entonces, bueno, estos artesanos hacían grandes negocios porque había grandes peregrinaciones al templo de Diana. ¿Les suena familiar? ¿Sí? Venían miles, cientos de miles de peregrinos al gran templo de la diosa Virgen. Y entonces, pues, mucha gente compraba, no solo comida, pagaba hospedaje, todo lo que se vendiera, pero especialmente, y yo creo que hasta a nosotros nos hubiera gustado llevarnos un templecito tan bonito, ¿verdad? Como un recuerdo para adornar nuestra casa. Y entonces el negocio era pingüe, de tal manera que estas personas se preocuparon de lo que Pablo estaba predicando. Su temor, dice, es que el templo de la gran diosa Diana sea destruido y que ella sea hecha nada. No pasó eso en 20 años, ni en 100, ni en 200, ni en 300, pero al final pasó. En el siglo IV, ese templo estaba olvidado, destruido, y la diosa Diana olvidada. ¿Por qué? Porque el evangelio es como una semilla que va creciendo y creciendo. En esta historia de la diosa hay mucho que platicar, tanto en la manera en que se ha adorado a muchas otras reinas del cielo y vírgenes en diferentes culturas, como la manera final en que Pablo está predicando, porque veremos que no está predicando contra la diosa Diana. Es curioso, ¿no? Uno dirá, no, es que Pablo fue y habló directo y abierto contra la diosa Diana. Es más, echó aceite santo en ese templo demoníaco. No, nada de eso. Vamos a ver qué predicó Pablo y qué sucedió, pero pues yo creo que el otro domingo, ¿por qué? Ya me largué un poquito. Vamos a dejarlo aquí, cerrando, como dije desde el principio, ya nuestro tema de la magia cristiana. No hay magia cristiana, ¿de acuerdo? No hay magia cristiana. Y la magia no cristiana no funciona, es un engaño. Es un engaño. Así que cuando una persona dice,
pues es que tengo un tumor aquí, y otro supuesto profeta le dice, Dios me revela que te hicieron vudú. Ahí hay un error por todos lados, ¿no? Entonces, vamos a siempre a la Biblia. ¿Cómo mantenernos en lo que es la palabra de Dios? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Lo dice claramente, lo enseña claramente la Biblia? ¿Así lo hicieron Jesús y los apóstoles o no? Esa es nuestra medida, ¿sí? Muy bien, pues quiero dar la bienvenida. Lucy, no sé si quieren pasar para dar un saludo con tu esposo, por favor. Y de una vez nos dan un saludo allá de los muchachos, ¿verdad?